Bueno, pues venga, estamos ya. Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas, al acto organizado por la plaza, por las entidades que formamos la Plaza de la Gaviria, entidades de memoria histórica y familiares. En principio, bueno, pues los agradecimientos, ¿no? Agradecer al centro cívico, conocido popularmente como La Ranilla, aunque lleva otro nombre, pero siempre le comentamos y decimos que es La Ranilla. Agradecer a Lourdes, a Ana, a Pino, porque esto es un poco complicado, bueno, por lo menos para mí, para el resto de mortales que me ha rodeado esta tarde, porque vamos a tener vía Zoom una entrevista con una de las abogadas de la querella argentina, con Julieta Bandirari, y bueno, y esto se está retransmitiendo por un canal de YouTube de SEACUA, entonces esto es un poquito complicado, pero bueno, parece que hemos resuelto. Entonces, gracias a eso, a Lourdes, a Ana, a Pino, gracias y a las asistentes, a vosotros por acompañarnos y, como no, gracias también a Jacinto Lara, ¿no? Jacinto Lara es abogado de la Coordinadora Estatal de la Querella Argentina. Ha asistido a víctimas de la dictadura franquista en el ejercicio de acciones penales ante los tribunales argentinos y los tribunales españoles, así como ante los comités de Naciones Unidas y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Interviene en el intergrupo del Congreso de los Diputados y Diputadas en temas de memoria y también en el Parlamento Europeo. Gran defensor de los derechos humanos y trabajador incansable contra la impunidad, ha sido también presidente de la Asociación de Memoria Histórica Estatal, compañero de Carlos L. Poy y de Chato Galante, dos titanes de la memoria, ¿no? Yo por mí solo tengo que deciros que tengo el orgullo de considerarme su amiga, cómplices en muchas batallas. Antes estábamos hablando que hacía casi 2 años que no nos veíamos, nos vimos la última vez en la ONU, en la sede de Naciones Unidas de la ONU, presentando el silencio de otros, ¿no? Y bueno, lo tengo como amigo y como compañero, ¿no? La querella argentina de la que vamos a hablar hoy, querella argentina e impunidad, como bien sabéis todos y todas, es un instrumento contra el olvido y la impunidad de las víctimas del franquismo, la única causa penal existente en el mundo contra estos crímenes. Amplia, diversa, viva y palpitante, a pesar de las zancadillas, de los tropiezos, de las puñaladas traperas y de frente, de la judicatura española y de todos los gobiernos que forman parte o que han formado parte del Estado español. En estos días han aparecido en prensa 2 noticias en relación a la memoria, importantes bajo mi punto de vista. Voy a citar las 2 y quiero ser muy cortita porque además Jacinto pilla el ave de las 9 y tiene que salir pitando. Entonces quiero ser cortita en esto, ¿no? El 15 de enero en el diario.es apareció una entrevista de la periodista Olga Rodríguez entrevistando al juez Eugenio Raúl Zaffaroni, integrante en la actualidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este juez fue uno de los magistrados de la Corte Suprema Argentina que tumbaron las leyes de amnistía de su país en el año 2005, facilitando así los juicios contra los crímenes de la dictadura de Videla. En la entrevista dice algunas cosas como esta: si no se hace nada ante los crímenes de una dictadura, se deja abierta la posibilidad de que se repitan. Preguntado por cómo observa el hecho de que aquí en España no se hayan juzgado los crímenes del franquismo, responde que en España no hay posibilidad de hacer efectivas las penas porque muchos de los acusados han muerto ya, ¿no?, por razones biológicas. Pero aún así, sí creo que es importante para la memoria la querella argentina, que investiga los crímenes del franquismo para saldar esta deuda, para que esto no se repita en el futuro. Se pregunta en la entrevista si aquellos intereses que sostuvieron el franquismo o que continuaron se han desentendido del todo del franquismo. Y dice Zaffaroni, ¿continúan siendo los mismos? Ese es el problema. Y si continúan siendo los mismos, claro que es un obstáculo importante. Hay una estructura, dice, económica, empresarial, financiera, cuyo origen está en el franquismo y se mantiene. ¿Tendrá esta estructura interés en que se descubra la memoria, en que aparezcan algunos de sus antecesores involucrados, en que se la deslegitimen éticamente?
Pregunta que también nos hacemos la ciudadanía española. Cuando le preguntan sobre el debate de ley de memoria democrática en nuestro país, dice: me acuerdo de los viejos profesores españoles republicanos que conocí en Buenos Aires cuando estudiaba y pienso si ahora se puede hacer mucho más. Hay que seguir con la querella argentina por la memoria. Hay que tomar conciencia de que esto sirve para la memoria. Y sí, hay que seguir jorobando al Poder Judicial, seguir molestándolo, que siga haciendo sus cosas, pero la memoria es lo crucial. Otra noticia de la que quiero hablar brevemente es el acto de ayer mismo, 17 de enero, celebrado y organizado por el Fórum Nueva Economía en Madrid, entidad financiada, y no hay baladí, por grandes empresas como Acciona, Albertis, Alsa, BBVA, Asisa, etc. En ella, Martín Villa, actualmente imputado en la querella argentina contra los crímenes del franquismo como responsable de la muerte de 3 personas a manos de la policía en la matanza de Victoria en marzo del 76 y de Germán Rodríguez en los Sanfermines del 78, mientras ocupaba el cargo de ministro de Relaciones Sindicales y de Gobernación respectivamente. Con toda la seguridad y la fuerza que da la impunidad, Martín Villa ha admitido que pueden ser culpables, que puede ser culpable de delitos de tortura, homicidio y homicidio cometidos durante la transición. Lo ha dicho con un deje de ironía y de cinismo que es tremendo, propio, como ya digo, de lo que es, ¿no? Una persona que se cree impune. Yo pude, ha dicho, ser el responsable políticamente, por supuesto, y también responsable incluso penal de aquellas muertes. Incluso hubiera sido posible que en un arrebato de locura hubiera podido ser autor material. Lo que no era posible, tremendo, es que formara parte de gobiernos en la transición española que tuvieran un plan sistemático, deliberado y planificado de aterrorizar a españoles partidarios de un régimen democrático, eliminando a aquellas personas más significativas en el orden político. Justamente la transición para él fue lo contrario. Durante su discurso, Martín Villa ha arremetido también contra la ley de memoria histórica, argumentando que imponen una sola versión de los hechos, y ha defendido, como no, la ley de amnistía. A la querella argentina le ha dirigido también algunas perlas, como en más de un juicio, más que un juicio, lo que se ha montado desde aquí es un espectáculo. Bueno, os dejo con Jacinto Lara, os dejo con Julieta. Yo creo que empieza Julieta, ellos van a desmontar, porque lo hemos logrado desmontar durante este tiempo, con la querella argentina, de la mano de la querella, estos argumentos que Martín Villa ha comentado. Y bueno, no nos vamos a centrar solo en la querella argentina. El tema de Martín Villa, la querella argentina es mucho más de Martín Villa, y vamos a intentar, después de la mano de Jacinto, vamos a intentar también descifrar otras claves, ¿no? Bueno, gracias. Julieta. Julieta, cuando quiera. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, les agradezco mucho la invitación a participar de este panel en la hermosa ciudad de Sevilla. Me gustaría mucho estar presente y poder darles un abrazo, porque saben cuánto los quiero a todos ustedes. Y también me sumo al recuerdo de nuestros entrañables compañeros que ya no están, como Carles Lepoy y como el Chato Galante, sabiendo que es ese tesón, esa tosudez, esa voluntad la que tenemos que seguir sosteniendo para obtener verdad y justicia y reparación en estos crímenes que ofenden a la humanidad entera. Bueno, yo lo que puedo aportar desde mi lugar es que en realidad el fallo de la jueza Servini, del cual ya hemos hablado, por el cual procesa Martín Villa, no fue algo improvisado, claramente, puesto que se tomó 1 año y 1 mes más o menos, luego de que se prestó la declaración indagatoria para escribir una cantidad de páginas concienzudamente y con mucha atención
para sostener y fundar debidamente el por qué Martín Villa debía ser procesado en función de estos crímenes cometidos en marzo del 76 y en los Sanfermines del 78. El fallo de la Cámara de Apelaciones en lo criminal, en un sentido, nos dejó, fue un cachetazo, porque nos dejó sorprendidos. Ustedes saben que en la Cámara de Apelaciones hay 3 jueces, y los 3 jueces, Irursun, Boyko y Farah, son de proveniencias ideológicas distintas, ¿no? Porque yo he leído algún medio español que habla de Irursun a partir de sus simpatías con el gobierno anterior en la Argentina, como si eso fuera alguna explicación. Pero en realidad los 3 jueces coincidieron, el voto es unánime, de revocar el fallo de la jueza. Y por eso fue una cosa que nos tomó bastante de sorpresa, ¿no? Porque hay una unidad de pensamiento entre jueces que hasta ese momento no la tenían así. Yo personalmente entiendo, junto con los colegas con los que participamos, los voy a nombrar: Eduardo Fachal, que espero que entre a la reunión en pocos minutos más, le estoy pidiendo; el doctor Luis Calcaño, Gerardo Cavilla y Verónica Heredia, que somos el equipo que nos ha tocado responder en cuanto a las querellas de 3 de marzo y de Sanfermines, promoverlas y ahora ubicarnos en la instancia de apelación. Entendemos que el fallo revocatorio es un fallo dogmático, porque deja de lado la cantidad de pruebas que hay, y pareciera que entienden que la decisión de la jueza estuvo basada simplemente en una polémica entre historiadores, cuando claramente no es así, por la cantidad de aportes que las propias partes, las víctimas y los representantes de las asociaciones han presentado para que esto llegue a este punto, ¿no es cierto?, tan esperado por todos nosotros. Ese carácter dogmático del fallo entendemos que es el que nos ofrece la oportunidad para tener una expectativa razonable de que en la Cámara de Casación pueda ser revertido. Así que en eso estamos trabajando. Tenemos plazo hasta el 8 de febrero. Acá se cuestionan dos aspectos centrales: si estos crímenes cometidos durante la transición se pueden catalogar como crímenes de lesa humanidad. Ese es un punto. Y el otro punto es si Villa puede ser catalogado y conceptuado como responsable inmediato. Yo no he tenido tiempo aún de ver la conferencia que dio ayer el imputado don Martín Villa, pero sí he leído los comentarios y he visto los titulares que claramente nos suenan terribles, ¿no? Porque es casi una confesión. Le decía yo en una conversación en estos días a los colegas y a Jacinto que la Cámara de Apelaciones parecía pretender lo que se llama la probatio probatísima, ¿no? Se dice en latín, la superprueba, que es la confesión. Pero
desconociendo las dificultades que ha ofrecido el Estado español para cualquier iniciativa probatoria que ha venido desde el Juzgado Federal de la doctora Servini, para obtener respuestas a los exhortos, a los oficios, para proceder a la prueba testimonial, a las audiencias. Convengamos que en estos 10 años hemos obtenido siempre una suerte de muro del lado español que ha provocado que toda la recolección probatoria sea ardua y difícil. Y bueno, estamos en esos dos puntos. Ahora parece que Martín Villa, habrá que leer con atención lo que ha dicho, nos va a dar elementos para probar que sí, que es responsable, ¿no? Y tendremos que dar batalla, los elementos que ya tenemos, por supuesto. Tendremos que dar batalla jurídica para demostrar lo que en la Cámara de Casación ya se ha visto, y por eso se han admitido las querellas de Muñoz Bustillo, que es el fallo inicial, por el cual se abre el periodo y se sostiene que no puede estar delimitado por una fecha precisa como eran las elecciones de junio del 77, sino que en la medida que se demuestre que ese plan sistemático y generalizado de hostigamiento, de persecución y de represión a sectores sociales, al pueblo español, significan crímenes de lesa humanidad. Bueno, yo por ahora les comento que estamos trabajando en eso. El plazo de apelación vence el 8 de febrero. Eso no quita que efectivamente Villa queda como en la categoría que se llama falta de mérito. No ha sido sobreseído, no se lo ha quitado del juicio, ni puede ser presentado como una victoria, ¿no? Como si él ya no tuviera más nada que ver. No es así. Desde el punto de vista de los jueces de la Cámara Penal de Apelaciones, es necesario aportar más pruebas. Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de los querellantes, las pruebas están, y la doctora Servini y la Fiscalía ha sido absolutamente precisa en invocar las mismas para fundamentar el procesamiento. Así que esperamos estar a la altura y ofrecer el mejor documento jurídico que esté a nuestro alcance, trabajando en equipo siempre con Jacinto en España y con los compañeros abogados y abogadas de acá de la Argentina. Bueno, por ahora nada más, muchas gracias. Vale, damos la palabra a Jacinto. Son las 7, vamos, tenemos tiempo bastante, porque a las 8:15 así se tiene que ir Jacinto. Así que después de que hable él, bueno, pues eso, ofrecemos la posibilidad de un debate para lo que queréis preguntar, que sí que hay bastante interés, ¿no?, en debatir sobre este tema, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que se me ha olvidado que también hay que agradecerle, por supuesto, la tenacidad, el acompañamiento del pueblo argentino a nuestra causa. Yo he estado 2 veces allí, también ha estado más de 2 veces Jacinto. Siempre nos ha acompañado el calor, la justicia de ese pueblo que la ha buscado, que la ha peleado y que tiene, para mí, es un país de memoria, porque las instituciones han logrado hacer políticas públicas de memoria, que es lo que falta en este país, en el nuestro. Y bueno, agradecer de corazón al pueblo argentino, a sus instituciones, que siempre nos han recibido también, y que bueno, yo siempre digo, ¿no?, estamos hermanados en el dolor por la pérdida, por los crímenes tan tremendos que se dieron en el suelo de ambos países, pero también en la tenacidad del pueblo para conseguir que se haga memoria, ¿no? Y también otra cosita, agradecer y poner en valor a los valientes y a las valientes que ayer estuvieron pasando frío delante de donde se celebró el acto de Martín Villa, que bueno, que ahí estaban los compañeros, las compañeras, con las fotos de nuestros desaparecidos, de nuestros represaliados y nuestras represaliadas, y gritándole a Martín Villa, pues aquello de que tiene que ser
imputado y que la justicia le perseguirá, ¿no? Una de las veces que estuve en Argentina escuché ese grito que se me ha quedado siempre, ¿no? De allá donde estén los vamos a buscar, ¿no? Bueno, pues así tenemos que ser, ¿no? Allí donde estén los vamos a buscar. Así que ayer no solo habló Martín Villa, también hablaron en la puerta de esta institución las víctimas en nombre de los compañeros y las compañeras, ¿no? Que estaban pasando frío por allí, ¿no? Estaba. Bueno, pues nada más, sí que me gustaría dejar esto. Y bueno, y paso la palabra a Jacinto, que nos va a hablar un poquito más de lo que es Martín Villa, no solo la querella es Martín Villa, y nos va a hablar de otras cuestiones, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias por la asistencia de todos y todas vosotras. Agradecer, por supuesto, a las organizadoras de este acto, un placer estar aquí en Sevilla, como siempre, un placer además estar acompañado por mi amiga y por mi compañera Paqui Maqueda en la mesa y compartir también una vez más con la compañera argentina Julieta Bandirali. Lo primero destacar, que yo creo que pocas veces se destaca, el papel tan sumamente importante que juegan en todo esto, y ya esto es una cuestión de formación profesional pura y dura, pero el papel tan importante que juega nuestro equipo jurídico allí en Argentina. Es un trabajo denodado, de muchísimo esfuerzo, de muchísimo compromiso. Y bueno, es un trabajo además muchas veces que no tiene las recompensas, ¿no? que uno quisiera o que uno pretende. Pero bueno, estamos dentro de un juego judicial en el que efectivamente unas veces se avanza más, otras veces se avanza menos. La cuestión y la importancia de la querella argentina es que existe, que se está tramitando y que estamos en unos estadios procesales que ya nos gustaría tenerlos aquí en el Estado español. Yo creo que no debemos de perder nunca esa perspectiva, porque yo creo que es importante para ubicarnos y para situarnos. La querella argentina, yo creo que todos y todas las que estamos aquí presentes somos muy conscientes de que es una causa criminal de largo recorrido, ya de larguísimo recorrido, una causa criminal que se inició en el año 2010, 14 de abril del año 2010, con un papel fundamental en la interposición por parte de nuestro querido Carlos Slepoy, ya fallecido, siempre en nuestro recuerdo. Y, por supuesto, más adelante, ya en el año 2012 aproximadamente, se presentaron un grueso de querellas criminales también por parte de su momento de presos políticos y ahí ya también jugó un papel muy fundamental Chato Galante, en un momento un poquito posterior al inicio de la propia querella argentina, pero bueno, siempre es de obligado reconocimiento y recuerdo a estas dos personas que ya no nos acompañan, que ya no están, pero que siempre nos acompañan. Este largo recorrido de la querella argentina, desde el mes de abril de 2010, y en lo que, centrando un poquito más la cuestión en relación con Rodolfo Martín Villa, hay que tener en cuenta que, fijaos, que la imputación de Martín Villa se produjo en octubre, el 30 de octubre de 2014. Esto es, estamos hablando ya de más de 7 años largos, desde que se produjo la imputación de Rodolfo Martín Villa. Y fue imputado inicialmente por la jueza María Servini de Tudría por homicidios agravados en un contexto de crímenes contra la humanidad. La primera base o la primera fuente de imputación de Martín Villa fue básicamente lo que fueron los crímenes que sucedieron en la ciudad de Vitoria-Gasteiz el 3 de marzo de 1976, la masacre de Vitoria, muy conocida y muy reconocida, y posteriormente se amplió la imputación de Martín Villa a otros homicidios agravados, lo que aquí se traduce en lo que es la calificación de asesinato, como consecuencia de diferentes muertes que se produjeron durante la celebración de la Semana Pro Amnistía en el conjunto de Euskal Herria y posterior y en un momento posterior también se integró en la imputación lo acontecido y lo sucedido en la ciudad de Pamplona, en Iruña, durante los Sanfermines de 1978, donde se produjeron decenas de heridos como consecuencia de la actuación policial y un asesinato que fue el de Germán Rodríguez Saiz. Todo eso fue lo que integró la imputación de Rodolfo Martín. Claro,
Hay que recordar también que después de la imputación de Rodolfo Martín Villa, se solicitó se cursó una orden internacional de detención contra él y se cursó también por parte de las autoridades judiciales argentinas el expediente de extradición. La orden internacional de detención fue inejecutada por parte de las autoridades españolas y el expediente de extradición fue denegado por el Consejo de Ministros español por medio de un acuerdo de 13 de marzo de 2015. Posteriormente a ese acuerdo de 13 de marzo de 2015, la jueza Servini de Cubría interesó porque el expediente de extradición lo que tenía era por objeto la toma de declaración indagatoria. La toma de declaración indagatoria para cualquier imputado en una causa criminal supone un hito procesal muy importante porque lógicamente no se puede procesar a nadie sin tomarle declaración indagatoria. La declaración indagatoria además se configura como un mecanismo de defensa de la persona que está imputada en ese proceso. Pues bien, como decía, hay una cuestión y es que ese expediente de extradición tenía por objeto la toma de declaración indagatoria. Al ser denegado, la jueza Servini lo que hizo, al ser denegado en el año 2015, la jueza Servini lo que hizo fue intentar tomar la declaración indagatoria cursando a las autoridades judiciales españolas una serie de exhortos para que fuera citado en los propios juzgados españoles, ella pudiera estar presente y fueran los jueces españoles los que tomaran declaración indagatoria en el marco de la Argentina a Rodolfo Martín. Esos exhortos fueron denegados por diferentes resoluciones judiciales. Una se produjo en el año 2016 por parte de un juzgado de instrucción de Madrid y otro posteriormente en el año ya 2018 por parte de la Audiencia. La Audiencia Nacional denegó la toma de declaración indagatoria a Rodolfo Martín Villa en nuestro país en el marco de la causa criminal que se tramita en Argentina y le indicó a la jueza, además, que lo que podía hacer era, en su caso, que se le tomara declaración indagatoria en el seno de en el ámbito de lo que era la Embajada Argentina en Madrid. Eso en el año 2010. Claro, ¿cuál era la trampa de todo esto? La trampa de todo esto es que si no hay alguien que obliga a una persona que está imputada por crímenes tan sumamente graves como por los que está imputado Rodolfo Martín Villa en la querella argentina, si no hay nadie que le obligue a prestar declaración indagatoria, pues evidentemente quedamos al albur de la voluntariedad de la persona que tiene que prestar declaración para que efectivamente se persone donde se tiene que personar y tomarle declaración. Hay que decir al respecto, porque hay que ser muy claros también en ese sentido, y es que Rodolfo Martín Villa siempre dijo, desde hace bastantes años, que él estaba dispuesto a prestar declaración en el marco de la querella argentina. Eso sí, lo que no quería bajo ningún concepto era viajar a Argentina y que se le tomara declaración allí, pero que se articularan los medios para que él pudiera prestar declaración indagatoria en el Estado español, aunque fuera o bien a través del juzgado español o bien a través de la embajada. Bueno, después de muchísimas dificultades, después de muchísimos obstáculos, después de tener, de tener, como decía, serias dificultades a todos los niveles, incluida ya la pandemia, también, finalmente, y como consecuencia de que Martín Villa se prestó voluntariamente a ello, se le pudo tomar declaración indagatoria en el mes de septiembre de 2020. Tomó declaración indagatoria en la Embajada Argentina aquí en España, en Madrid. Y bueno, fue una declaración muy extensa, una declaración de Martín Villa que duró aproximadamente unas 5 horas. Y el relato que él mantuvo durante toda esa declaración indagatoria fue una especie de memorias políticas. Él se consideró en esa declaración, y yo creo que eso lo hemos podido ver todos en prensa, no creo que vaya a descubrir absolutamente nada, él se consideraba un hombre de Estado, un elemento nuclear en el proceso de transición política en el Estado español y que, bueno, en fin, que poco menos que le debemos la actual democracia a su persona y a sus
congéneres y a sus compañeros políticos que pilotaron esa transición tan sumamente modélica que nos vendió. Y realmente así se lo transmitió a la concesión. Está en ese convencimiento, en esa convicción, y evidentemente él se mueve además en términos estrictamente políticos, negando no los hechos, ojo, que fueron objeto de denuncia y por los que está imputado, esto es, no niega las muertes, no niega los asesinatos, los califica como actuaciones desafortunadas por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de la época, los califica como errores, por supuesto no como crímenes, y lo que sí que deja muy claro, y dejó claro en la declaración indagatoria, y lo dejó claro también en la conferencia que dio ayer en Madrid, a la que aludía anteriormente Paqui, es que los criminales eran los que estaban. Los crímenes eran cometidos por esas personas que efectivamente sufrieron la represión por parte de los cuerpos y fuerzas del Estado. En realidad hay que tener una mente retorcida políticamente, hacer un ejercicio de cinismo político de alto nivel para mantener ese tipo de discursos. Pero claro, es que ese tipo de discursos está avalado por un sistema y por un modelo de impunidad como es el que es mantenido por parte del Estado español durante más de 40 años ya de democracia. Esto es un problema ya de la dictadura, esto no es un problema de la transición, estamos hablando de una lacra de nuestra actual democracia, ¿no? Ese modelo de impunidad largamente mantenido y sostenido. No voy a incidir mucho más en lo que ya ha explicado Julieta respecto a lo que ha sido el íter procesal, este último, de Rodolfo Martín Villa. Sí, quizás remarcar y destacar que sigue imputado en la querella, que el que se decrete falta de mérito, lo único que se significa, para traducirlo, y que yo creo que lo podamos entender todos, es que se tiene que profundizar en la investigación. En este caso concreto, no respecto a los hechos específicos que son objeto de denuncia. Esto es, nadie niega lo que pasó en Vitoria el 3 de marzo del 76, nadie niega lo que sucedió en la semana pro amnistía en el conjunto de Euskal Herria, nadie niega el asesinato de Arturo Ruiz, por cierto, el cual también está imputado, que antes se me había pasado decirlo, o nadie niega lo que sucedió en la ciudad de Iruña en el año 1978 durante el transcurso de la celebración de los Sanfermines. No, nadie niega eso. Lo que se está discutiendo aquí es el elemento de contexto. ¿El elemento de contexto qué significa? Bueno, significa que el contexto en el que se produjeron todos esos crímenes estaba conformado por un ataque generalizado y o sistemático contra la mujer. Eso es lo que se niega y eso es lo que se está discutiendo ahora mismo procesando. Pero yo creo que aquí hay, y vuelvo a la idea inicial, aquí estamos en un proceso. Y los procesos judiciales, como decía antes, pues unas veces se consiguen unas cosas, otras veces no se consiguen, pero realmente estamos avanzando, sí. Yo creo que en conjunto hemos avanzado y hemos avanzado muchísimo en la querella argentina. Y la querella argentina supone un instrumento sumamente efectivo y como denuncia constante y sistemática al modelo de impunidad mantenido por parte del español. Y además supone un instrumento muy eficaz que erosiona de forma muy severa, ya desde hace muchos años, ese sistema de impunidad. Y por lo tanto, la querella argentina hay que seguir dándole fuerza, hay que seguir impulsándola, hay que seguir con la tramitación y hay que seguir peleando en las diferentes instancias judiciales que nos ofrece el Poder Judicial argentino. Ahora mismo ya está explicando Julieta cómo se va a interponer un recurso de casación contra la resolución dictada por la Cámara de Apelación en la que se revoca el procesamiento. Pero revocar el procesamiento significa, oiga, lo que se decreta es una falta de mérito, que eso es, que, en fin, si se confirma la resolución de la Cámara de Apelación, Servini lo que tendrá que hacer es seguir, pero va a seguir imputado. Y va a seguir imputado por esos 12 homicidios agravados. Ya veremos a ver si, por supuesto, se le puede imputar por más, porque se le puede imputar por más homicidios, por más asesinatos a este señor, aparte de las cientos y cientos de heridos ocasionados como consecuencia
de las actuaciones, la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la época, pero en cualquier caso, insisto en esa idea, va a seguir, en el peor de los casos, va a seguir imputado y se va a seguir profundizando en la investigación. Con lo cual, hay que seguir trabajando, hay que seguir avanzando y vamos a continuar. Más allá de que hay que poner siempre de manifiesto las dificultades en la investigación a las que acudía también Julieta anteriormente, por cuanto que el Estado español en todo momento está obstaculizando la investigación. Y la está obstaculizando desde el minuto 1. Y la ha obstaculizado desde el año 2010, lanzando informes ya en el año 2010 y en el año 2011 al juzgado argentino diciendo que en España se estaban investigando crímenes que los argentinos no eran competentes, ignorándose supinamente, entre otros muchos, el principio de justicia universal y además lanzando una información absolutamente falsa e incierta, porque aquí no se estaba investigando nada. De hecho, en aquella época ya se había imputado por prevaricación al juez Garzón por intentar investigar estos crímenes. Yo creo que eso lo recordamos todos y lo tenemos todos bien y todas muy presentes, ¿no? Pero digo que más allá de todo esto, y por retomar el hilo, yo creo que debemos de contextualizar también un poquito cuál es la situación, ¿no? Porque una cosa es la querella argentina, pero el contenido de la querella argentina, la tramitación de la propia querella argentina, contrasta enormemente con la situación que seguimos manteniendo en el Estado español, que se niega sistemáticamente a investigar o enjuiciar los crímenes de derecho internacional, los crímenes contra la humanidad que fueron cometidos durante la dictadura franquista, durante la modélica transición española y mucho más allá. Y claro, digo que contrasta porque vamos a facilitar un dato que yo creo que ya es como muy revelador, ¿no?, respecto a todo esto. Yo ya no me voy a remontar a las resoluciones del juez Garzón del año 2008, de lo que sucedió por parte del Tribunal Supremo con su sentencia de febrero de 2012. No. Vamos a dejar esto, si queréis, aparcado. Esos son antecedentes que yo creo que son necesarios, pero que todos y todas conocemos. Ahora, hay un dato muy revelador, y es que del año 2016 a hoy se han presentado en el Estado español más de 80 querellas criminales, denunciando los crímenes contra la humanidad que fueron cometidos durante la dictadura franquista. Los crímenes contra la humanidad como consecuencia de los crímenes cometidos durante la dictadura franquista. ¿Sí o no? Y respecto a esas 80 querellas criminales que se han presentado, la respuesta por parte de nuestros juzgados y tribunales ha sido absolutamente muy crítica. Se han inadmitido a trámite todas las querellas criminales como consecuencia de invocando 3 elementos. La ley de amnistía del año 1977, la prescripción de los delitos y el principio de libertad. Esos son los 3 elementos que configuran las inadmisiones a trámite de todas las querellas criminales que han sido presentadas en el conjunto del Estado español durante estos 5 últimos años, algo más de 5. Bien, sobre esas inadmisiones a trámite se ha recurrido en apelación. Y la respuesta por parte de las audiencias provinciales ha sido exactamente la misma. De hecho, hacen sus resoluciones, lo que hacen es un corta-pega de la sentencia que dictó la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a la que me refería anteriormente, del mes de febrero del año 2002. Bien, frente a esas resoluciones de las audiencias provinciales se han presentado demandas de amparo ante el Tribunal Constitucional. Todas las demandas de amparo presentadas ante el Tribunal Constitucional, vamos ahora a focalizarlo en una, todas han sido inadmitidas a trámite. Y el Tribunal Constitucional ha considerado que estos casos simplemente se limita a decir, oiga, miren ustedes, es que estos casos carecen de relevancia, de trascendencia constitucional para ser ampliados. Esa es la respuesta por parte del Poder Judicial y esa es la respuesta por parte de nuestro Tribunal de Justicia. Claro, eso es muy penoso y es muy penoso a todos los niveles
cuando durante todos estos años no solamente hemos tenido el avance de la querella argentina a muchos niveles, ¿no? A todos los niveles, sino que desde instancias internacionales tan importantes como pueda ser el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se está demandando constantemente al Estado español que revierta la situación de impunidad que se mantiene y que permita la investigación judicial de los crímenes franquistas. Bueno, el Poder Judicial parece que efectivamente es absolutamente impermeable, ¿no?, a esas demandas internacionales, a esos reclamos por parte de los organismos y de los mecanismos, básicamente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, también por parte de determinados mecanismos del propio Consejo. Ahora bien, en el mes de septiembre del año 2021, por parte del Tribunal Constitucional, no os voy a decir que fuera una sorpresa, pero sí que no fue una sorpresa porque lo habían anunciado en el mes de enero del año 2021. Fue en el mes de septiembre de 2021 cuando nos lo notificaron, pero previamente habían sacado una nota. En relación con una de las demandas de amparo que se habían presentado ante el Tribunal Constitucional como consecuencia de las inadmisiones a trámite, las querellas criminales a las que me refería anteriormente, se dicta un auto de inadmisión por parte del Tribunal Constitucional en el caso concreto de Gerardo Iglesias, que fuera coordinador general de Izquierda Unida, en el que, como consecuencia de la querella criminal que él había presentado por las torturas que sufrió durante la dictadura franquista, pues el Tribunal Constitucional dicta un auto de inadmisión. Dicta un auto de inadmisión, pero dicta un auto de inadmisión desarrollado, porque previamente lo único que había hecho ha sido contestarnos en 2 líneas, diciéndonos lo que os he dicho anteriormente. Esto carece de trascendencia. En ese auto se desarrollan, digamos, los argumentos y se reproducen los argumentos básicamente contenidos también en la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Es un auto ya mucho más. ¿La novedad cuál es? La novedad es que ese auto incorpora 3 votos. Y esa es la primera vez que sucede en el Estado español, donde 3 magistrados, en este caso concreto del Tribunal Constitucional, discrepan de la opinión mayoritaria y dicen que esas demandas de amparo, las demandas de amparo de Gerardo Iglesias, pero no solo la demanda de amparo de Gerardo Iglesias, porque en uno de los votos particulares se hace expresa mención a que ya se habían presentado muchas demandas de amparo y que por lo tanto había una estrategia por parte de las personas que habían sufrido esos crímenes de judicializar la cuestión. Que resuelve el caso de Gerardo, pero en realidad también está haciendo expresa mención a la situación de conjunto generada en el propio Estado español. Pues como os decía, en esos votos particulares, en uno de ellos básicamente, al que se adhiere otro magistrado, ese voto particular desarrollado discrepante con la opinión de la mayoría, que es el elaborado por la magistrada Balaguer, ahí ya sí que se pone en cuestión que hay una serie de normas que integran el derecho internacional de los derechos humanos, que integran el derecho penal internacional, que deben ser considerados por parte de los juzgados y tribunales para admitir a trámite las querellas criminales que se presentan en el conjunto del Estado. Y que, lógicamente, los obstáculos pseudojurídicos que no son acordes con esa normativa internacional, como pueda ser la ley de amnistía, como pueda ser el principio de legalidad, como pueda ser la prescripción de los delitos, lógicamente deben de ser todos ellos interpretados conforme a esa normativa internacional y que efectivamente deban de ser o puedan ser admitidas a trámite esas querellas. Es un pequeño espacio que se abre, pequeño. Yo creo que es la primera vez. Yo creo que al final no deja de ser un pronunciamiento histórico respecto a esos votos particulares suscritos básicamente por 2 magistrados, por Balaguer y por el magistrado Siool. Pero en realidad abren una puerta en relación con qué, en relación con algo que es muy importante y que está en el día a día y que es la renovación, entre otras cosas, del propio.
Esto es, cuando cambie la conformación del Tribunal Constitucional definitivamente, ya veremos hasta dónde podemos llegar, ya veremos qué logros podremos alcanzar para que toda esa situación de impunidad mantenida hasta el día de hoy pueda ser revertida por nuestro Tribunal de Garantías, que no hay que descartar. Por otra parte, y algo importante, cuando agotamos la vía judicial interna incluida el Tribunal Constitucional, se va a presentar en el caso de las Iglesias la correspondiente demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y también se están utilizando las reclamaciones correspondientes ante los comités de derechos humanos de las Naciones Unidas, los diferentes comités. Y alguna de ellas ya está admitida a trámite en ese comité de derechos humanos de las Naciones Unidas. Esas reclamaciones, veremos con el tiempo cuál va a ser la respuesta desde esas instancias internacionales que, como decía anteriormente, han venido criticando severamente lo que es la situación de impunidad del Estado español. Y yo creo que ya para finalizar lo que es... Sí. Ya para finalizar un poco esta exposición inicial, ya no hacer mi simple juicio de lo que nos podáis plantear en las preguntas y en las cuestiones que puedan ir surgiendo. Yo creo que debemos de... Vale. Claro, vale, perfecto. Bueno, nos están diciendo que Eduardo ya está conectado, así que podrá intervenir. Yo voy a ser muy breve. Lo que os quiero decir es que, claro, no podemos obviar en este conjunto, en este repaso más o menos somero, ¿no?, de cuál es la situación en este ámbito de memoria democrática, de acceso a la justicia, el proyecto de ley de memoria democrática que se está tramitando actualmente en el Estado español. Un proyecto de ley de memoria democrática que estaba en primera línea de la agenda política, que parece que ahora ha pasado a una tercera o cuarta línea, que le han metido un poquito en el congelador como consecuencia de que, digamos, determinados grupos políticos no quieren apoyar el texto que les ha sido presentado y parece ser, sobre todo además, en este trámite de enmiendas que actualmente se está llevando a cabo, con este trámite de enmiendas, en realidad lo que se está poniendo muy de manifiesto es que hay determinados grupos políticos que con determinadas cuestiones y elementos nucleares que afectan básicamente al acceso a la justicia, básicamente al acceso a la justicia por parte de todas aquellas personas que sufrieron gravísimas violaciones de derechos humanos durante la dictadura franquista y la transición, bueno, pues no van a o desaparecen, se tratan de eliminar ciertos obstáculos que impiden la investigación de estos crímenes, pues los grupos políticos no van a apoyar la ley de memoria democrática y la ley de memoria democrática, si no es apoyada por esos grupos políticos, no va a ser aprobada, por lo cual el actual gobierno político en ese sentido tiene un serio problema. Por eso, no, toda seguridad, ese es el motivo por el cual ha pasado de una primera línea de estar en agenda política y en agenda parlamentaria a pasar a una tercera o cuarta línea. Hay una cuestión, por hacer una reflexión en relación con el contenido del proyecto de ley de memoria democrática, siquiera de forma breve, somera, que luego si surge alguna duda, pues podemos ampliar un poquito más la información, ¿no? Pero en relación con el acceso a la justicia, que es lo que más nos preocupa desde el ámbito de la Argentina, es una ley absolutamente discutible. Ya sabemos que un proyecto de ley de estas características no va a solucionar desde un punto de vista jurídico todos los obstáculos que están poniendo encima de la mesa nuestros juzgados tribunales. Entre otras cuestiones porque no puede hacerlo, porque el principio de legalidad, entre otras cuestiones, afecta a derechos fundamentales y hay que tramitarlo como ley orgánica. No se puede incluir en una ley ordinaria, pero para eso existen otras iniciativas parlamentarias para modificar ese principio de legalidad y adaptarlo a lo que es la normativa internacional y que eso no sea un obstáculo que impida la investigación. Ahora, es que el problema del contenido del proyecto de ley de memoria democrática en relación con el acceso a la justicia es que es absolutamente insuficiente porque descansa sobre dos pilares.
Uno, la creación de la Fiscalía de Sala, de Memoria y de Derechos Humanos, y dos, el establecimiento de una jurisdicción voluntaria. Vamos, en el marco de una jurisdicción voluntaria, el hacer una declaración judicial sobre hechos pasados. Ahora explico en qué consiste las dos cosas. La Fiscalía de Sala se garantiza a través de la Fiscalía de Sala en el proyecto de ley de memoria democrática el derecho a la investigación de los crímenes fascistas. ¿Eso qué supone? ¿Qué significa? Uno, que la Fiscalía de Sala, primero, es una fiscalía que depende jerárquica y orgánicamente de la Fiscalía General del Estado, por lo cual está totalmente condicionada al perfil del fiscal general del Estado que en cada momento esté. Imaginaos, el fiscal general del Estado o la fiscal general del Estado es nombrado a propuesta del gobierno de turno. Supongamos que en las próximas elecciones, esperemos que no, pero gana el PP. ¿Qué va a decir el Partido Popular? Competencial va por desarrollar. Primero, que es un ámbito competencial que, aunque lo haga, porque el fiscal lo único que puede hacer es, en su momento, si efectivamente investiga y determina que se han cometido una serie de crímenes, interponer las correspondientes denuncias o iniciar las correspondientes acciones ante los juzgados y tribunales españoles. Y los juzgados y tribunales españoles ya sabemos cuál es la respuesta a día de hoy. O sea, que la Fiscalía no es la solución del problema. Más allá, insisto, del condicionamiento propio o del condicionante propio que tiene con esa dependencia jerárquica y orgánica de la propia Fiscalía. Pero, en definitiva. Y luego, es que a la Fiscalía se la orienta para que ejercite acciones en el ámbito de la jurisdicción voluntaria. Eso está previsto también en el propio proyecto de ley de memoria democrática. ¿Y qué es eso de la jurisdicción voluntaria? La jurisdicción voluntaria es una jurisdicción civil que conoce de temas tan variopintos como pueda ser una tutela, cuestiones mercantiles actualmente, ¿no? Tutela, adopciones, temas mercantiles. ¿Desde cuándo reside la competencia de un juzgado para investigar y enjuiciar crímenes de derecho internacional, crímenes contra la humanidad en una jurisdicción civil? ¿Y cuál es el procedimiento que prevé ese proyecto de ley de memoria democrática en el ámbito de la jurisdicción voluntaria? Yo, como denunciante, por poner un ejemplo, denuncio que he sufrido torturas durante la dictadura franquista. Y entonces, en el mejor de los casos, y si no existe oposición por parte del denunciado, ojo, una oposición que puede ser considerada justificada por parte del juez y archivar directamente, si no existe oposición o el juez estima que la oposición no está justificada, en el mejor de los casos, lo único que voy a obtener es una declaración judicial donde el juez diga, sí, usted fue torturado en tal fecha. Punto. Esa no. Si estamos hablando de crímenes, la respuesta y la competencia recae en la jurisdicción penal. Si yo salgo ahora mismo por la puerta y mato a una persona, tal, no creo que me lleven a la jurisdicción voluntaria. Me van a llevar a la jurisdicción penal. Me van a investigar, enjuiciar y, en su caso, imponer la correspondiente pena. Bueno, pues eso es lo que estamos diciendo. Yo creo que no estamos diciendo nada absolutamente extraordinario, además ante crímenes tan sumamente aberrantes. Por eso digo, y ya termino, que el proyecto de ley de memoria democrática es absolutamente suficiente, porque, entre otras cuestiones, no toca ni de refilón la ley. Y la enmienda que han transaccionado entre el PSOE y Unidas Podemos, los grupos que sostienen el gobierno de coalición, es también un insulto a la inteligencia. Esto es. ¿Por qué? Voy a tratar de explicar muy brevemente. Lo que no se puede es decirle a un juez cómo tiene que interpretar. Porque esa no es la función del Poder Legislativo. La función del Poder Legislativo es mandatar al Poder Judicial, no decirle cómo tiene que interpretar el contenido de una ley. Y es tan sencillo como introducir una disposición en la propia ley de amnistía que la desactiva totalmente, diciendo que el contenido de esa ley no puede impedir en ningún caso ni la investigación ni el enjuiciamiento de crímenes contra la humanidad.
hasta ahí no llega. Y de hecho, digo, es un insulto a la inteligencia porque acordaos que después, inmediatamente después de pactarse esa enmienda transaccional, salió el ministro, Félix Bolaños, diciendo que eso lo habían introducido pero que no cambiaba nada. Que la ley de amnistía seguía vigente y que era uno de los pilares de nuestro actual Estado democrático y que no se iba a tocar. En fin, yo creo que más claro el agua. Entonces, bueno, vamos a ver si somos serios y vamos a introducir, hasta donde se pueda introducir, en ese proyecto de ley democrática las disposiciones absolutamente necesarias que efectivamente apunten hacia un camino para revertir de una vez por todas un sistema de impunidad que es absolutamente incompatible con un Estado democrático y de derecho. Ya está bien. Llevamos más de 40 años de democracia y ya estamos muy cansados de bromas de marketing. El sistema de impunidad hay que revertirlo de una vez por todas, porque entre otras cuestiones así lo merecen todas las personas que sufrieron esa gravísima violación de derechos humanos y muy especialmente y muy particularmente las que ya. Sí, me dicen que ya está Eduardo conectado. Hola Eduardo, ¿nos escuchas? Hola. Hola, sí, sí. Hola. Disculpen, bueno, no pasa nada, no te preocupes. Disculpen por haberme incorporado tarde, pero tenía hora en el médico justo a la hora de... No hay problema, no hay problema. Bueno, te presento brevemente. Eduardo Pachal es uno de los abogados que integran el equipo jurídico a los que hacíamos mención al inicio y que realizan un trabajo absolutamente estupendo y magnífico, y ya os digo que sin su trabajo jamás podríamos haber llegado a donde estamos ahora mismo. Así que es de agradecer no solamente el que hoy nos acompañen, tanto él como Julieta, a la que habéis escuchar anteriormente, sino que hay que agradecerles enormemente el trabajo que hacen. Eduardo, cuando quieras. Gracias. Bueno, muchas gracias por tu palabra, Jacinto. Nosotros, o yo me voy a hablar un poco de este fallo que para nosotros es un fallo bastante pobre en cuanto a los fundamentos. Debemos tener en cuenta que la resolución de Servini por la cual procesaba a Martín Villa era un auto bastante fundamentado, 960 páginas, en donde hay una enumeración de una cantidad de pruebas que fueron aportadas a lo largo de toda la instrucción, tanto por las querellas como por el diligenciamiento del juzgado, ¿no? Con la dificultad que se tuvo respecto de la Judicatura de España, que no colaboró en el desarrollo del proceso y en la colección de las pruebas que se necesitaban. No obstante ello, la prueba ha sido muy abundante, no solamente para procesar, yo diría, a Martín Villa, una plena prueba, que es lo que basta en esta instancia judicial para procesarlo, sino que lo que creo que se ha probado, y vuelvo a repetir, la culpabilidad de Villa. Hoy yo repasaba, ya tratando de preparar el escrito para presentar el recurso ante la Sala de Casación, repasaba la prueba justamente recolectada en la instrucción de Servini, de la jueza Servini, y es abundante. No sé la cantidad, innumerables testigos, innumerables pruebas documentales, sumarios agregados de la policía respecto de los heridos, de los muertos en la represión policial. Creo que no es
como dice el fallo dogmáticamente, que hay prueba insuficiente. Por el hay abundante y yo creo que más que un fallo que revocó el procesamiento de Villa, más que un fallo fundado en cuestiones jurídicas, es un fallo, yo diría, político, porque hemos observado en este último tiempo en los juzgados federales acá en la Argentina un retroceso en materia de derechos humanos, en los juicios de derechos humanos, no solamente con las excarcelaciones de los genocidas, sino con un fallo incluso de la Corte Suprema de fines de diciembre, donde decía, no sé, se cortó la conexión, decía que hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que en realidad es un retroceso muy grande respecto de lo que venían siendo las resoluciones en materia de derechos humanos. Y entonces creo que este fallo, lamentablemente, obedece más a ese cambio de política en los estrados acá de la Argentina. A mí me gustaría también abordar este tema, porque en realidad, sobre todo en el fallo del juez Roberto Boico, que pareciera duda si los crímenes cometidos por el dictador Franco hasta el año 78 son delitos de lesa humanidad, cuando él, en ese mismo fallo, enumera los requisitos, ¿no?, de generalidad y sistematicidad que tienen que reunir los crímenes de lesa humanidad, habla del número de víctimas, habla de un patrón común, un plan metódico, una política preconcebida, que se involucren recursos públicos, que sea masiva, que sea una acción en gran escala. Todos los hechos, tanto de Vitoria como los de San Fermín, reúnen todos estos requisitos, sobradamente reúnen todos estos requisitos. También los de la llamada semana de movilización pro amnistía, que se produjeron durante, digamos, la formación en el gobierno por parte de Martín Villa como uno de los miembros de ese gobierno. El otro día, Martín Villa, en unas declaraciones, decía que de los 20 miembros del gobierno de la transición que formaban parte, solamente 2 no habían ocupado cargos durante el franquismo. Si esto no es continuidad, si no es continuidad que la ley sindical era del año 1971 y fue reformada muy posteriormente, si no es continuidad que cuando acaecían los hechos de Vitoria con 54 días de huelga, Martín Villa estaba al tanto, estaba continuamente reunido. Él mismo dice en su libro que habían fracasado que él estaba preocupado y ocupado en este tema, pero todas sus diligencias habían fracasado hasta que ocurrieron los hechos desgraciados y lamentables. Siempre habla de errores, de hechos desgraciados, de hechos lamentables, pero él tenía, como dice toda la doctrina, el dominio
de los hechos. Él, por acción o por omisión, es responsable, digamos, de esos hechos. También los de los Sanfermines, porque él no era ministro de gobierno, era ministro del Interior. La policía estaba a cargo de él. La policía fue modificada, la policía de Franco fue modificada a partir del año 1982. Entonces estamos hablando de una continuidad de leyes, de una continuidad de los aparatos represivos. Entonces, si esto no es una política predeterminada o preconcebida para atentar contra la población civil, me pregunto yo, ¿qué es un plan sistemático de ataque a la población civil? Esto claramente está en la continuidad y está sobradamente probado en el expediente, sobradamente probado en el expediente. Sin embargo, tanto el juez Irursun como el doctor Boyko, lo que dicen es, dogmáticamente, hay prueba insuficiente. No sé, no solamente hay semiplena prueba, hay prueba fundada directamente ya para la condena de Martín Villa. Cuando él, en su declaración indagatoria, habla sobre los hechos, habla de errores, de excesos, y que él pareciera que hubiera sido un espectador del gobierno y no un funcionario con un cargo jerárquico muy importante en el gobierno. Él habla de una transición democrática como si esa transición democrática, los crímenes que se fueron daños colaterales y no que fue un plan sistemático de exterminio con que sí osaban oponerse a una transición democrática encorsetada por la legislación del franquismo. Y además, últimamente escuché recién lo que hablaba Martín Villa en un fórum de empresarios en España, no sé si esto ya se dijo, pero que él, sabido de esa impunidad, ¿no es cierto?, que ha sido la judicatura española, tiene el tupé de decir que él puede ser el responsable penal de esos crímenes e inclusive que él los podía haber cometido en un momento de locura. Entonces, si eso no es, como se dice vulgarmente, que a confesión de parte, relevo de prueba, si esta y toda la prueba colectada en el expediente no es suficiente para procesar a Martín Villa, creo que los jueces de la Sala 2 de la Cámara Federal Penal deberían volver a cursar la materia de Derecho o cursar la carrera de Derecho, porque su fallo realmente es vergonzoso. Esto es lo que quiero decir. No sé si hay alguna pregunta más o algo, pero básicamente me quería referir a eso. Vale, gracias Eduardo, muchas gracias. Vamos a empezar con el debate, ¿vale? Porque lo que aquí hay, bueno, hay unas 30 o 35 personas según he contado, y lo que queremos un poco, bueno, yo sé que hay, el debate se quiere hacer, ¿no? Que hay preguntas, que hay interés, que hay, aprovechar que está aquí Jacinto y bueno, cualquier cosa que queráis preguntar, Jacinto está aquí, Julieta y Eduardo desde Argentina y bueno, yo misma desde la plataforma andaluza de apoyo a la querella argentina o aquí estamos muchas personas de memoria, ¿no? Así que cualquier cosita pues la contestamos, ¿no? No sé a qué hora Pino viene el taxi, a las 8:15, tenemos como 20 minutos, ¿no? Para charlar un poquito. Vale, pues si queréis, pedid la palabra y una cosita que os recuerdo, el ponente es él, quiero decir, las intervenciones, por favor, lo más breve posible para que hablemos todas y todas y con preguntas, no con, en fin, con una introducción. Quiero decir, eso. Vale, vamos a hacer vale, para ir cerrando. Juan, Javi, Javi, ¿alguien más quiere preguntar algo? Miguel.
Bien. ¿Hago? Cerramos aquí, ahora si no, ¿vale? Vale. Pues Juan, por fin. Bueno, a ver, primero, tú sabías perfectamente, Paqui, si tú decías que este centro se llama Ranilla, yo iba a decir que no se llama Ranilla, que se llama Sindicalistas Soto, Saborido y Acosta, que son víctimas de la represión franquista, los tres. Bien, eso es lo. Después, hace unos años, todos los tribunales españoles pues, nos impiden llevar hasta ellos los crímenes, el juicio de todos los crímenes franquistas que se habían producido en España. Incluso llevaron a alegación fuera de su producción. Entonces, como nos quedamos huérfanos, ellos impunes y nosotros huérfanos, pues nos organizamos de forma que la lucha contra la impunidad franquista, una de las luchas estaba fuera de España, estaba fuera del país porque en España no era posible. Y entonces nos organizamos en lo que vino después a llamarse querella argentina. Muchas compañeras, algunas compañeras que están aquí, algunos compañeros, nos recorrimos algunos pueblos y muchos centros hablando con las personas para que denunciaran ante la querella argentina y denunciaran ante los notarios y ante la embajada argentina aquellos crímenes que aquí no se podían denunciar. Y entonces se constituyó la querella argentina. En Andalucía creo que fueron 300, ¿no? En torno a 300. Y muchos pueblos, algunos pueblos, bastantes pueblos enteros se metieron en la querella argentina. La querella argentina para nosotros era la posibilidad de acabar con la impunidad del franquismo desde la presión internacional. Una de ellas, porque no era posible en España, no era un reduccionismo dirigido para enjuiciar a Martín. No era. Y de camino cae Martín Villa y todos aquellos que tuvieron que ver con la represión franquista, eso es lo que nosotros pretendíamos. Eso es. Era una querella colectiva la querella argentina. Era una querella colectiva. Entonces, en un momento determinado, desde el equipo jurídico que tenía la querella argentina, nos dicen, ya está, no necesitamos más personas que se querellen. Aquellas personas que tienen algo que denunciar, por favor, que no lo hagan. Es decir, se cortó. Nosotros, aquellos que habíamos sido los que íbamos buscando, lo cortamos. No es necesario ya, ya no es necesario, ya tenemos suficiente con el compañero de Asturias y con el Martín Villa. Ya no son necesarios los cientos de querellas argentinas que hicimos, de denuncias que hicimos delante de la jueces argentinos. Ya no es necesario. Ya la querella argentina es el reduccionismo de lo que hemos estado aquí viendo esta tarde. Esto es lo que te quería preguntar. Y ahora, quería decir una cosita decía, en cuanto a la tramitación de la ley. Quienes han presentado esta ley, me hubiera gustado que hubieran estado aquí y que hubieran tenido la posibilidad de decir por qué han presentado esta ley y por qué la han retirado. ¿Por qué la han retirado y la han sacado y la han llevado a la cuarta fila? Esa que tú decías, porque, por ejemplo, son los que han tenido mi confianza política, yo he tenido que votar y me hubiera gustado que hubieran estado aquí para que hubieran podido contestar a esa tremenda certeza que tuvo. ¿Contesto? ¿O una pregunta? No, contesta. Claro que eso es necesario.
Yo, a lo que tú te refieres respecto a si sigue siendo necesaria la presentación de denuncias en la querella argentina, claro, yo sigo presentándolas. El equipo de allí sigue presentándolas. De hecho, yo creo que la última que he presentado en el consulado argentino en Madrid, pues fue hace escasamente 2 meses. Y no, o sea, aquí hemos estado hablando de Martín Villa porque era un tema de actualidad. Ya sabemos que la querella argentina es una macrocausa, es una macrocausa que une a múltiples denunciantes, a múltiples querellantes, situaciones absolutamente heterogéneas, todo dentro del ámbito de la criminalidad, y evidentemente se siguen presentando y son absolutamente necesarias. Respecto a lo que decías al compañero de Asturias, el compañero de Asturias, supongo que es Gerardo Iglesias, el compañero de Asturias, he hecho mención al compañero de Asturias no por la sino por la querella que se ha tramitado aquí de él, igual que se ha tramitado 80 más. La particularidad de esa querella, y vuelvo a explicarlo, ha sido el auto del Tribunal Constitucional. Por eso se hace mención a Gerardo Iglesias, no porque sea Gerardo Iglesias, porque Gerardo Iglesias es uno más de los múltiples querellantes que ha habido en el conjunto del Estado. Único la particularidad, insisto en la idea, es el auto del Tribunal Constitucional en el caso de Gerardo Iglesias, a diferencia. Por eso esa diferencia a la que preguntársela al Tribunal Constitucional, no a los que hemos presentado la demanda de amparo o los que han presentado la demanda de amparo, en este caso concreto, Gerardo Iglesias. Pero insisto en la idea, y yo creo que lo he transmitido, lo que pasa es que lo he debido de transmitir francamente mal. La querella argentina hay que seguir alimentando y la querella argentina hay que seguir impulsando a todos, absolutamente a todos los niveles. Y no solo por el tema de Martín Villa. Evidentemente, Martín Villa es uno de los diputados. En la resolución del año 2014 hubo más de 20 diputados. Martín Villa es uno de ellos. Lo que sucede es que la particularidad de Martín Villa es que se le ha podido tomar declaración indagatoria y hemos tenido un procesamiento que actualmente ha sido revocado y está pendiente de que efectivamente se confirme esa revocación o no en la Cámara de Casación Argentina. Estamos hablando de particularidades de una macrocausa. Lo que creo es que no debemos de interpretar que efectivamente el resto de los casos que han sido incorporados a la querella argentina están aparcados, ni sirven para nada, ni realmente ahora mismo no hay que seguir presentando denuncias en la querella argentina. Desde luego esa no es mi opinión. Y ese no es mi opinión. Y no es el criterio. Perdón. Y no es el criterio mantenido, ya no el mío en particular, sino del conjunto de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Mujer. Bueno, yo, dos cositas. Juan, el nombre de este centro, la verdad que yo nunca me acuerdo cómo es, pero quizás no me acuerde, no, te digo, quizás no me acuerde conscientemente, porque claro, ahí está la prisión provincial que se llamaba Ranilla, se llama todavía Ranilla, y yo entiendo que este centro se tenía que llamar así, ¿no? Que el contenido no es solo tres personas represaliadas de las que se tienen que dotar los centros, los nombres de las calles, sino del conjunto del colectivo que fueron represaliados, ¿no? Y es verdad, ¿no? Sí, si yo digo eso, tú me contestas, yo lo sé, lo asumimos los dos, ¿no? Está claro, ¿no? Claro, sí, pues yo lo empiezo, yo lo digo, claro. Exacto, por eso te digo que yo lo tengo asumido, ¿no? Y después otra cosa es que yo creo que desde la plataforma de apoyo a la querella argentina jamás se ha dicho que se paralicen las presentaciones de denuncia y querella. Nunca, yo por lo menos de mi boca no salió en ninguna reunión. Sí dijimos que se paralizaba la presentación de eso. ¿Os acordáis el manifiesto este de apoyo a las firmas? Que bueno, nos dijo la jueza que no enviáramos más, porque ya no sabía dónde poner. Era un manifiesto, una hoja que teníamos y que firmábamos. Se dijo eso, pero que no se interpusieran más denuncias y querellas. De hecho, yo he tenido conversaciones con la familia de Manuel José García Caparrós y con los abogados, con Joaquín Recio, con Leonor Cañas, para interponerla, porque me parece crucial, ¿no? La de Caparrós, ¿no? Como símbolo andaluz, ¿no? De represión.
no sé, a lo mejor hay una equivocación o a lo mejor en el entendimiento, ¿no? Pero sí que se siguen interponiendo, si es que la gente quiere, coño, que tengo esto, quiere que se sigan interponiendo. Si hay personas querellantes que quieren, por supuesto, tienen bueno, de esta Argentina, el consulado argentino en Cádiz, y tienen, bueno, cualquier que puede acceder a un notario también, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor había un malentendido, ¿no? Vale, bueno, Javi, por fin. Javi, habla fuerte porque el problema es que como no tenéis micrófono, pues se escucha entrecortado, me dice Lourdes. Por eso he querido poner para allá. Me alegra de que estén nosotros trabajando con la querella y los fines del fascismo. Pero diré que llevamos 10 años y es la querella que usted es de largo recorrido. Nuestros familiares están muriéndose y no logramos las expansiones completas. Nos pasará a nosotros también que no veremos los resultados nunca. También pienso que puede ser que no avance porque las leyes internacionales no son vinculantes y tenemos ese problema jurídico. Entonces yo le pregunto, ¿no hay otra manera o otra forma de ataque que vayamos sorteando esa no vinculación que tienen los derechos humanos y todo lo que viene de Europa y de la ONU? Bueno, no sé si se acoplan o no se acoplan. Me quito la mascarilla. Bueno, sí existe una fórmula y la fórmula es que lógicamente todo esto tiene que responder a una presión social muy importante. Yo creo que el tema que no hemos tratado, porque hemos centrado un poquito por las exposiciones iniciales en lo que es un marco judicial, estrictamente judicial, pero aquí no hay otra forma de revertir una situación de impunidad que no sea utilizando los tres elementos. O sea, esto es la incidencia social, la incidencia político-legislativa y la incidencia judicial. El marco judicial lo tenemos a través de la querella argentina. Que no obtenemos los resultados que pretendemos o que quisiéramos de una macrocausa de estas características, bueno, eso ya ha quedado muy de manifiesto, ¿no? Ahora, la importancia de la querella argentina yo creo que no podemos desvirtuarla bajo ningún concepto. Otra cosa es que efectivamente las medidas que se puedan adoptar desde Argentina siempre sean limitadas, entre otras cosas, como consecuencia de los obstáculos que sistemáticamente impone el Estado español en la tramitación de esa causa. En cuanto a lo que es la exigencia de esa normativa internacional, la exigencia básicamente de revertir una situación de impunidad como la que es mantenida por parte del Estado español durante más de 40 años. Por Francia, yo creo que hay que conjugar esos tres. Y hay un elemento que a mí me parece que es fundamental y sustancial, y que es el tema de la incidencia y de lo que es la movilización pura y dura de carácter social. Porque cuando un gobierno o un parlamento decide dejar en cuarta o quinta línea de agenda política un proyecto de ley de memoria democrática después de más de 40 años de un sistema de impunidad insostenible desde todo punto de vista, bueno, pues tampoco ha habido una respuesta social importante en relación con ello. Entonces, a lo mejor tenemos que empezar a pensar de que hay que trabajar mucho más ese aspecto. Y ese aspecto, pues, no es fácil. Claro que no es fácil trabajar. Pero es que hay que combinar los tres elementos. Sí o sí, la incidencia social, la incidencia en materia de política legislativa y la incidencia judicial. Pero es que el primero tiene que ser la incidencia social. El primero de ellos. No nos equivoquemos. Si no, van a seguir actuando cómodamente con este modelo de política. ¿Quién les va a molestar? ¿Miguel? Sí, no, Miguel. Espera, Miguel, te va a traer.
que no tengo. No. Yo quería hacer una apreciación en relación con la querella argentina. Parece que se escucha bien. No. Ahora, perdón. No, era esto. En relación con la querella argentina, una apreciación es que parece sorprendente, pero en relación con el fallo de la Corte Argentina con el tema de Martín Villa, no parece sino que se estuvieran trasladando los aires conservadores que existen en la materia aquí de la impunidad, ¿no? Y es una cosa sorprendente. No sé si habrá alguna conexión o alguna presión política para que, no sé, en el aire parece que pudiera haber algo en ese sentido, ¿no? Cuando menos resulta sorprendente. Y luego en relación con el tema de la impunidad de los crímenes franquistas, en relación con el tema de los delitos de lesa humanidad, que son los crímenes franquistas, y España tiene pues firmado tratados internacionales, evidentemente la ley de amnistía, hay expertos, muchos expertos juristas que dicen que los delitos de lesa humanidad no son ni amnistiables ni imprescriptibles, ¿no? Y yo quería hacerte una pregunta concreta. ¿Tú qué crees que tiene más peso? ¿El tema de derogar la ley de amnistía o parcialmente esos dos epígrafes que andan por ahí, ¿no? A la hora de poder juzgar la impunidad de los crímenes del franquismo, o el tema del conservadurismo de los jueces españoles, porque da un poco también la sensación de que incluso derogando la ley de amnistía, yo no sé si eso sería posible también, si no separaría en lo que es la ideología masivamente conservadora, ¿no? Porque evidentemente sí, has comentado el fallo del tema de Gerardo Iglesias, como hay dos votos discrepantes del Supremo que indican que sí, que efectivamente a lo mejor no haría falta tanta historia, sino que con el material jurídico que tenemos ahora mismo aquí, podría perfectamente asumirse y juzgarse los crímenes y que se acabara con la impunidad de los criminales estos. Que hay unos aires conservadores. Eduardo o Julieta, ¿queréis contestar la primera pregunta que ha hecho Miguel? Sí, bueno, primero quiero aclarar que Martín Villa en la resolución de la Cámara no ha sido sobreseído, sino que se le dictó una falta de mérito que lo que implica es que la jueza tiene que seguir investigando, pero sigue estando imputado de los hechos. Por lo tanto, eso no modifica. Sí, hace poco me ha llegado una información de que se ha constituido una comisión en España de apoyo al reclamo que Argentina hace sobre las Islas Malvinas, junto con el embajador argentino en España, el doctor Alfonsín, que esta comisión está formada por Felipe González, por Aznar, por Rajoy, por Rodríguez Zapatero, las mismas personas que presentaron los escritos diciendo que Martín Villa era más o menos como el prócer de la transición democrática. Yo sé que la tan mentada independencia del Poder Judicial es una quimera, porque los jueces sufren las influencias políticas y mediáticas a diario, pero me parece que esta resolución de la Cámara obedece a esta situación. Ahora, la Casación, en sus fallos anteriores, dijo totalmente lo contrario. Por lo tanto, en esta resolución se va a tener que desdecir demasiado e incurrir, si quiere cambiar su posición, en una contradicción respecto de los fallos anteriores. Entonces, nosotros tenemos, digamos, la esperanza
de que en casación se pueda dar vuelta, porque ya se ha pronunciado en este sentido la Sala 4 de Casación, sobre todo con los votos del doctor Boninsky y del doctor Hornos, en donde en el fallo justamente de Muñoz, que es uno de los muertos en el año 78 en Barcelona, en una represión que hubo en Barcelona, lo que citan justamente es un fallo en el cual el accionar de la llamada AAA acá en la Argentina durante un gobierno democrático en los años 74, 75, previos a la dictadura del 76, ese accionar se puede asimilar a crímenes de lesa humanidad. Esos son crímenes de lesa humanidad, el accionar de esa banda parapolicial, que operó en la Argentina democrática o pseudo-democrática de los años 74 y 75. Por lo tanto, hay jurisprudencia y nosotros tenemos cifradas esperanzas de que la casación mantenga esa posición de que la continuidad, digamos, de la transición democrática, ya lo ha dicho, en España, la transición democrática es una continuidad de la dictadura franquista, por lo menos hasta el año 78, en donde entra en vigencia la Constitución en España. No sé si responde un poco la pregunta que hizo acá el compañero. Sí, voy a contestar lo que planteaba el compañero respecto al tema de la ley de amnistía. Sí, efectivamente, yo coincido con esa interpretación y eso es además lo que se están introduciendo en todas las querellas que se presentan en el Estado español. Esto es que la ley de amnistía no puede desplegar efectos para impedir la investigación y enjuiciamiento de crímenes contra la humanidad y los crímenes contra la humanidad que se cometieron durante la dictadura franquista y la transición. ¿No? Claro, es que es contrario absolutamente al derecho internacional a los derechos humanos. Y es contrario al derecho penal internacional, al derecho internacional penal. Pero, muy bien, esa es la interpretación que hacemos y que hacen expertos juristas, como tú has indicado, pero es que los jueces siguen diciendo lo que siguen diciendo. Y es que la ley de amnistía es un obstáculo que impide la investigación y el enjuiciamiento de esos crímenes. Y tenemos más de 80 resoluciones judiciales que así lo dicen. Por lo tanto, si el Poder Judicial, que yo puedo coincidir con el análisis que tú has efectuado, que bueno, hay un sector mayoritariamente o inmensamente mayoritario, con un perfil muy conservador en el Poder Judicial, por calificarlo de una forma suave. Bien, desde el Poder Legislativo habrá que mandatar al Poder Judicial de una forma clara. Solo digo eso. Y creo que lo he dicho anteriormente y lo vuelvo a repetir. Porque claro, si seguimos instalados en que la ley de amnistía no es aplicable ya, pero que la están aplicando. Es que hay 80 resoluciones judiciales que lo dicen. En fin, vamos a aprovechar la tramitación del proyecto de ley de memoria democrática para lanzar un mensaje contundente de una vez por todas al Poder Judicial. Porque es que el Poder Judicial es el que tiene que aplicar esa norma. Ahora, no dejemos resquicios. ¿Vale? ¿Hago? Y cerramos ya porque además está esperando un taxi a Jacinto para llevarlo al AVE. Vale, uy, qué fuerte. No voy a entrar en lo de los nombres del centro cívico, porque claro, yo creo que lo más importante que nosotros tenemos que estar aquí es en el tema que nos hace venir, porque estamos luchando por una cuestión muy concreta. Mirad, hoy, voy a hacer después la pregunta. Hoy ha salido una noticia en el diario 16 del juez de Argentina
que condenó o desaprobó, bueno, no desaprobó, sino que no tomó en cuenta la ley de punto final. Y entonces, bueno, la periodista, por ejemplo, dice, el juez que echó abajo, ¿no? Bueno, compañeros, el mismo juez, en el mismo artículo dice, yo lo que me limité es lo que hizo el Parlamento, lo que hizo el Poder Ejecutivo y después nosotros aplicamos la ley. Esa es la cuestión fundamental. Los jueces pueden tener una interpretación conservadora de las leyes, pero mientras el Parlamento soberano de un país, el Ejecutivo que representa al pueblo que lo ha votado, no mandate a los jueces, por ejemplo, en derogar la ley de amnistía o los puntos que impiden, pues los jueces interpretarán como siempre, porque en todos los países del mundo los jueces tienen un cariz conservador. No he visto muchos jueces que sean de izquierda. Los hay. A verla los hay. Pero esa es la cuestión fundamental. Entonces yo lo que plantearía, por ejemplo, en todo el proceso de Argentina, ¿se van a incidir en lo demás? No simplemente en la cuestión de Martín Villa, sino también en lo demás. Jacinto se va porque tiene el taxi, pero bueno, una pregunta obvia, ¿no? Claro. Pino, dile que por favor que... ¿Eh? Ah, vale. Espérate, ahora lo vamos. Claro que se va a incidir en todo lo demás. Yo creo que no sé, yo creo que ya lo he dicho en diferentes ocasiones. La querella argentina es una macrocausa y se trata de tocar todos los palos que podamos tocar. Y evidentemente vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir alimentándola a todos los niveles. O sea, el hecho es que ahora mismo Martín Villa tiene el protagonismo que tiene, no solo por las responsabilidades, la alta responsabilidad política que asumió en su momento y por la autoría material de los crímenes por los que está imputado, sino porque es que está en un estadio procesal ahora mismo más avanzado. Como consecuencia, insisto en la idea de que se le ha tomado declaración indagatoria porque él se ha sometido voluntariamente a la toma de declaración indagatoria. Por eso, este personaje está, bueno, en fin, se lo comentaba antes a Paqui, es un valor seguro, hablando respecto a lo que es su impacto mediático. Bueno, sí, ya lo sabemos. Pero eso no significa que no se siga trabajando en la querella argentina a todos los niveles. Claro que se sigue trabajando y se seguirá trabajando hasta que nos dejen. Y mientras nos dejen, seguiremos trabajando a todos. ¿Vale? Vale. Venga, se tiene que ir Jacinto, ya después hablamos. Bueno, pues terminamos también el acto, ¿vale? A agradeceros que hayáis venido, a pesar del frío fuera y dentro, que aquí también hace frío. Y nada, eso, seguimos trabajando, salud y memoria. Y bueno, agradecerle a Jacinto que se haya trasladado desde Madrid y ahora vuelve, ¿no? Agradecer a los compañeros y compañeras de Argentina, Eduardo, a Julieta, agradeceros de corazón vuestra participación y también, bueno, pues a Lourdes y a Ana que han estado con el tema técnico y a Pino, ¿no? Y por supuesto al canal de Seacua, que es el que nos ha dejado el canal de YouTube. Bueno, pues nada, compas, nos vemos en las calles. Gracias. Gracias a ustedes.